¿Te imaginas que un francotirador, entrenado para obedecer sin cuestionar, arriesgue su carrera, su libertad y su vida por una sola decisión? Ahora imagina que esa decisión no solo cambió su destino, sino que salvó a 15 personas inocentes. Lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. O quizás solo Dios. Todo comenzó en una madrugada tensa, en medio de un conflicto que parecía no tener fin. La base estaba en alerta. En las colinas cercanas, el movimiento enemigo se había intensificado y los informes hablaban de una incursión inminente. Él, llamémosle Daniel, no era un novato. Había servido por años. Había visto caer a amigos. Había apretado el gatillo muchas veces. Pero esa noche, algo era distinto. Había un susurro dentro de él que no venía de ningún superior. Una voz más profunda. Una inquietud que le apretaba el pecho. Desde su posición elevada, Daniel tenía una vista completa del terreno. La noche era espesa. El aire olía a pólvora, seca, y las sombras danzaban con cada ráfaga de viento. En la mira, todo parecía normal, pero su instinto, ese que solo los que han vivido la guerra desarrollan, le decía que algo no cuadraba. Fue entonces cuando vio movimiento entre los árboles. No era una formación enemiga, eran niños. 15. Iban descalzos, algunos llorando. Una mujer los guiaba. Parecía herida. Iban en dirección al puesto militar enemigo, sin saberlo. Si seguían avanzando, serían confundidos con una amenaza. Y si Daniel no hacía nada, alguien más lo haría. Alguien sin su pulso, sin su corazón. Daniel intentó comunicarse. Usó la radio. Nadie respondía. El canal estaba bloqueado o interferido. Las órdenes eran claras: disparar a todo lo que se moviera en esa zona sin identificación. Y entonces vino la orden. Tienes movimiento al frente. Confirma visual. Procede. Daniel apuntó. Respiró hondo. El dedo listo para obedecer. Pero en ese instante, algo ocurrió. Su visión se nubló. Y no por el visor. Fue como una presión interna, una voz suave, firme, dentro de su alma. No lo hagas. Fue tan clara que lo hizo soltar el aire con fuerza. Y por primera vez en años, bajó el rifle. No por miedo, sino por obediencia a algo más alto. En la mira, el niño más pequeño tropezó en el barro. Se levantó y miró directo hacia él. Daniel sintió que el tiempo se detenía, y entonces hizo lo que nunca había hecho en combate. Cerró los ojos y oró. Dios, si realmente estás aquí, si aún me ves, muéstrame qué hacer. No quiero fallarte, no quiero matar inocentes. Dame una señal, o dame fuerza, pero no me dejes solo. Abrió los ojos, y lo supo. No debía disparar. No dispararé, respondió por la radio. Hubo gritos, amenazas, insultos, pero él ya no escuchaba. Se quitó la mira, descendió de su puesto y comenzó a moverse hacia donde estaban los niños. Entre maleza, oscuridad y disparos sueltos, se arrastró, sin miedo, sin dudar, como si alguien caminara con él. Al llegar, los niños estaban detenidos. La mujer no podía más. Uno de ellos lloraba en silencio, abrazando una mochila. Daniel levantó una mano. No teman, soy amigo. Los niños no hablaban, pero lo entendieron. Comenzó a moverlos uno por uno. Los guió entre las sombras. Escuchaba disparos a lo lejos y en cada paso oraba. Protégelos, Señor, protégelos, no me falles ahora. Cada paso era una oración. Cada metro que avanzaba con esos niños sentía que algo lo sostenía. No era solo valor, era
dirección, como si sus pies supieran dónde pisar, como si el silencio entre disparos fuera diseñado para su escape. Mientras cargaba a la niña más pequeña, sintió un calor recorrerle el pecho, no del esfuerzo, sino de la certeza de que alguien lo estaba guiando, que había algo más allá del uniforme, del rifle, de la misión. Esa noche, Daniel no era un soldado obedeciendo al ejército, era un alma obedeciendo a Dios, y eso cambió todo. Justo cuando cruzaban la última ladera, una ráfaga retumbó cerca. Daniel cayó al suelo con el último niño en brazos. Pensó que era el final, pero cuando abrió los ojos, seguía intacto. El disparo había impactado a pocos centímetros de su bota, y entonces lo vio. Una luz. No era natural, no era una linterna, era un resplandor que duró solo 2 segundos. Pero lo vio y lo sintió. No estaba solo. Fue en ese momento cuando lo entendió todo. Esa noche no era solo un acto de valentía, era una respuesta, una señal que no pedía explicaciones, solo obediencia. Mientras protegía a esos niños, Daniel sintió que alguien más los cubría, como si unas manos invisibles estuvieran allí, guiándolo, apurando sus pasos, deteniendo balas. No era suerte, no era reflejo, era Dios. Y en ese resplandor breve, comprendió que, incluso en la guerra, incluso rodeado de muerte, la vida todavía puede hablar, y cuando habla, hay que escucharla. Cuando llegaron a una zona segura, Daniel los acomodó entre unos sacos de arena. Uno de los niños, el más pequeño, se le acercó. Mi mamá dijo que Dios enviaría a alguien, que sería invisible como los ángeles, pero tú sí te dejaste ver. Daniel sonrió y lloró. Lloró como no había llorado nunca, no por miedo, sino porque entendió que esa noche no fue solo un soldado, fue un instrumento. Días después, fue citado. La acusación, desobediencia, lo esperaban en una sala fría, con rostros rígidos, pero uno de los comandantes se levantó y dijo: «Tenemos las grabaciones, vimos todo, y lo que usted hizo no fue desobedecer, fue obedecer una orden más alta que la nuestra». Silencio. Luego, asombro. Y finalmente, respeto. No lo castigaron. No lo premiaron públicamente. Pero le dieron algo más importante: libertad de conciencia y paz. Años más tarde, Daniel dejó el ejército. Volvió a su ciudad. Se alejó del ruido, pero nunca del recuerdo. Una tarde, saliendo de una pequeña iglesia, escuchó una voz. Daniel era ella, la mujer que guiaba a los niños. A su lado, 3 de ellos, más grandes, más fuertes. No sé si lo recuerdan, pero él fue el soldado, el ángel que Dios envió. Uno de los jóvenes se acercó, le puso una mano en el hombro. Gracias por escucharlo, cuando nadie más lo hizo. Daniel sonrió, y en su corazón lo supo. No fue su mira la que los salvó, fue la voz que eligió obedecer. A veces, las órdenes humanas chocan con la conciencia, y hay quienes tienen el valor de callar el ruido para escuchar la voz de Dios. No siempre aparece entre truenos ni rayos. A veces solo se siente, dentro del alma, y ese susurro, cuando lo sigues, puede cambiar destinos, puede salvar vidas, puede convertir un francotirador en un milagro. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte. Aquí no solo contamos hechos, contamos fe, y cada historia te puede acercar a algo más grande. Nos vemos en el próximo video.